Buenas tardes compañeros y maestro. Buenas tardes compañeros y profesor. Somos el equipo número 3, conformado por Aguilar de la Cruz Ismael Uriel, Álvarez Miranda Carlos Antonio, Álvarez Miranda David Heriberto, Flores García Saúl y Peñalosa López Marco Antonio. A continuación presentaremos el protocolo de comunicación Modbus. A manera de introducción, responderemos algunas preguntas. ¿Qué es Modbus? Modbus es un protocolo de comunicación abierto basado en la arquitectura maestro-esclavo o bien maestro-cliente, que se utiliza para transmitir información a través de redes en serie entre dispositivos electrónicos. El dispositivo que solicita la información se llama maestro Modbus y los dispositivos que suministran la información son los esclavos Modbus. Esto significa que un dispositivo esclavo no puede ofrecer información, debe esperar a que éste se le pida. Como característica de este protocolo es que una red Modbus estándar con un solo maestro se pueden tener hasta 247 esclavos. Eso sí, cada una con una dirección respectiva. Bueno, respecto a la historia del Modbus, este protocolo industrial estándar fue creado por Modicon, ahora Schneider Electric, a finales de los 70s para la comunicación entre controladores lógicos programables, PLCs. En la actualidad, Modbus sigue siendo el protocolo más usado para conectar dispositivos industriales. La especificación del protocolo, bueno, como característica de este protocolo, es que la especificación del protocolo se publica abiertamente y el uso del protocolo está libre de derechos. Esto significa que es libre de instalar para los fabricantes en sus equipos sin tener que pagar derechos de autor. Ese es uno de los motivos por los cuales es un protocolo muy popular. Bien, ¿para qué se utiliza Modbus? Este sistema de comunicación se usa generalmente para transmitir señales de los dispositivos de instrumentación y control a un controlador principal o un sistema de recolección de datos SCADA. Como bien es de recordar, SCADA se basa en la supervisión, control y adquisición de datos. Derivado de la arquitectura que posee este protocolo, se tienen algunas aplicaciones, como lo es el monitoreo y programa de dispositivos, la comunicación entre dispositivos inteligentes y sensores e instrumentos, y el monitoreo de dispositivos de campo usando PCs y HMIs. Y bueno, algunas de las razones por las cuales el uso del Modbus es superior a otros protocolos de comunicaciones es que es público, como bien se mencionó, no hay derechos de autoría de este protocolo. Su implementación es fácil, requiere poco desarrollo y maneja bloques de datos sin suponer restricciones. Ahora vamos a ver las características esenciales del protocolo Modbus. Este lleva una estructura de red, protocolo y las variantes. El medio físico de conexión puede ser un bus semiduplex o duplex. La comunicación es asíncrona y las velocidades de transmisión previstas van desde los 75 baudios hasta los 19.200 baudios. La máxima distancia entre estaciones depende del nivel físico, pudiendo alcanzar hasta 1.200 metros sin repetidores. El acceso al medio, la estructura lógica es del tipo maestro-esclavo, con acceso al medio controlado por el maestro. El número máximo de estaciones previsto es de 62 esclavos, más una estación maestra. Los intercambios de mensajes pueden ser de dos tipos: intercambios de punto a punto que comparten siempre dos mensajes, una demanda del maestro y una respuesta del esclavo. Puede ser simplemente un reconocimiento. O mensajes difundidos. Estos consisten en una comunicación unidireccional del maestro o todos los esclavos.
Este tipo de mensajes no tiene respuesta por parte de los esclavos y suelen emplear para mandar datos comunes de configuración, reset, etc. Después, el protocolo. La codificación de datos dentro de la trama puede hacerse de modo ASCII o puramente binario según el estándar RTU. En cualquiera de los dos casos, cada mensaje obedece a una trama que contiene 4 campos principales. Nivel de aplicación. El nivel de aplicación de Modbus no está cubierto por un software estándar, sino que cada fabricante suele suministrar programas para controlar su propia red. No obstante, el nivel de concreción de la definición de las funciones permite al usuario la confección de software propio para gestionar cualquier red, incluso con productos de distintos fabricantes. Funcionamiento del Modbus. Este es un protocolo de solicitud-respuesta implementando una relación maestro-esclavo. En una relación maestro-esclavo, la comunicación siempre se produce en pares. Un dispositivo debe de iniciar una solicitud y luego esperar una respuesta. Y luego el dispositivo de inicio, o sea, el maestro, es responsable de iniciar cada interacción. Por lo general, el maestro es una interfaz humano-máquina o sistema SCADA y el esclavo es un sensor o un controlador lógico programable o un controlador de automatización programable. El contenido de estas solicitudes y respuestas y las capas de red a través de las cuales se envían estos mensajes son definidas por diferentes capas del protocolo. El siguiente diagrama de estado describe el procesamiento genérico del protocolo Modbus y dependiendo del resultado del procesamiento hay dos respuestas. Por ejemplo, primero recibe una indicación, el Modbus, el protocolo valida la función, después valida la dirección del dato, después el valor del dato, después ejecuta la función y después envía una respuesta para esperar una indicación, otra indicación. Si alguna de estas condiciones son inválidas, envía códigos de error para esperar otra indicación. Para este protocolo presentan 3 diferentes versiones. Sin embargo, en todas ellas podemos encontrar las mismas características fundamentales que describen a un mensaje comunicado usando Modbus. Las variaciones se presentan en la forma de codificar el mensaje y en el tipo de red que se utiliza para la interconexión de dispositivos. Empecemos por Modbus RTU. Esta versión establece la conexión de sus dispositivos mediante una red RS485, RS232 o RS422, que son estándares diseñados para comunicaciones multipunto utilizando el puerto serie. Esta versión de Modbus utiliza una codificación binaria e incluye una verificación por redundancia cíclica para la detección de errores. Es esta la versión de Modbus que se usa con mayor frecuencia en aplicaciones industriales e instalaciones de producción automatizadas. Continuamos con la versión más antigua, que es Modbus ASCII. En realidad, una trama de esta versión posee todos los elementos de una trama de la versión RTU, pero es expresada completamente en caracteres ASCII. Como vemos, tanto la versión RTU como la versión ASCII de Modbus fueron diseñadas para trabajar con el puerto serie. Sin embargo, son incompatibles entre sí debido a la forma diferente de codificar sus mensajes. Y bueno, en realidad, haciendo una comparativa, esta sería la diferencia más notable entre estas dos versiones de Modbus. Modbus TCP/IP, por las siglas al español, Protocolo de Control de Transmisión, Protocolo Internet, es una variante o extensión del protocolo Modbus que permite utilizarlo sobre la capa de transporte TCP/IP. De este modo, Modbus TCP se puede utilizar en Internet. De hecho, este fue uno de los objetivos que motivó su desarrollo. La especificación del protocolo se ha remitido a la IETF, Internet Engineering Task Force. Modbus TCP es una extensión desarrollada recientemente para el protocolo que permite que los protocolos Modbus se transporten a través de redes TCP/IP. En la práctica, un dispositivo instalado en Europa podría ser direccionado desde Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo. Las ventajas
Para los instaladores o empresas de automatización son innumerables, como lo es realizar reparaciones o mantenimiento remoto desde la oficina utilizando un PC, reduciendo así los costes y mejorando el servicio al cliente. El ingeniero de mantenimiento puede entrar al sistema de control de la planta desde su casa, evitando desplazamientos. Permite realizar la gestión de sistemas distribuidos geográficamente mediante el empleo de las tecnologías de Internet e Intranet actualmente disponibles. Modbus TCP/IP se ha convertido en estándar industrial de facto, que aunque no es legítimamente consensuado por un organismo de estandarización, es acoplada y ampliamente utilizada por iniciativa propia de un gran número de interesados, debido a su simplicidad, bajo coste, necesidades mínimas en cuanto a componentes de hardware y sobre todo a que se trata de un protocolo abierto. En la actualidad, hay cientos de dispositivos Modbus TCP/IP disponibles en el mercado. Se emplea para intercambiar información entre dispositivos, así como monitorizarlos y gestionarlos. También se emplea para la gestión de entradas-salidas distribuidas, siendo el protocolo más popular entre los fabricantes de ese tipo de componentes. La combinación de una red física versátil y escalable como Ethernet, como el estándar universal de interredes TCP/IP, y una representación de datos independiente de fabricante como Modbus, proporciona una red abierta y accesible para el mercado de datos de proceso. Prestaciones de un sistema Modbus TCP/IP. Las prestaciones dependen básicamente de la red y el hardware. Si se usa Modbus TCP/IP sobre Internet, las prestaciones serán las correspondientes a tiempos de respuesta en Internet, que no siempre serán las deseables para un sistema de control. Sin embargo, pueden ser suficientes para la comunicación destinada a depuración y mantenimiento, evitando así desplazamientos al lugar de la instalación. Si disponemos de una intranet de altas prestaciones con conmutadores Ethernet de alta velocidad, la situación es totalmente diferente. En teoría, Modbus TCP/IP transporta datos alrededor de un 60% de eficiencia cuando se transfieren registros en bloque, y puesto que 10 base T, un subestándar de Internet para redes de área local, físicamente se construye con topología en estrella y utiliza como medio de transmisión cable de pares trenzados UTP, proporciona unos 1.25 MB por segundo de datos. La velocidad de transferencia de información útil será 1.25 MB por segundo sobre 2 por el 60%, es aproximadamente 375.000 registros por segundo. En 100 base T, la velocidad es 10 veces mayor. Esto suponiendo que se están empleando dispositivos que pueden dar servicio en la red Ethernet aprovechando todo el ancho de banda disponible. En los ensayos prácticos realizados por Schneider Automation, utilizando un PLC Ethernet Momentum con entradas-salidas Ethernet, demostró que se podía escanear hasta 400 bloques entrada-salida por segundo, cada uno con hasta 16 entradas-salidas analógicas de 32 bits o 32 entradas-salidas digitales. Se pueden actualizar 4 bases por milisegundo. Aunque estos resultados están por debajo del límite teórico calculado anteriormente, debemos recordar que el dispositivo se probó con una CPU de baja velocidad a 50 MHz. Además, el abaratamiento de los ordenadores personales y el desarrollo de redes Ethernet cada vez más rápidas permite elevar las velocidades de funcionamiento a diferencia de otros buses que están inherentemente limitados a una sola velocidad. ¿Cómo podemos comunicar dispositivos Modbus existentes sobre Modbus TCP/IP? Puesto que Modbus TCP es simplemente un protocolo Modbus encapsulado en TCP, es muy sencillo comunicar dispositivos Modbus existentes sobre Modbus TCP/IP. Para ello se requiere una pasarela que convierta un protocolo Modbus a Modbus TCP/IP. Desventajas de Modbus. Aunque Modbus es uno de los protocolos de comunicación industrial más utilizados, existen una serie de desventajas que te pueden hacer cambiar de opinión a la hora de decidirte seleccionar un protocolo de comunicación para tus sistemas de producción industrial u otro. Modbus RTU. Uso limitado como bus de dispositivo. Capacidades de diagnóstico limitadas para las aplicaciones de dispositivos. Se requiere alimentación independiente para el funcionamiento de los dispositivos. Modbus TCP. Fue diseñado a finales de los 70 para comunicarse con los PLC. El número de tipos de datos se limita a los que se entienden en ese momento por los autómatas. A su vez, los objetos binarios grandes no son compatibles.
No existe una forma estándar para que un nodo encuentre la descripción de un objeto de datos. Por ejemplo, para determinar si un valor de registro representa una temperatura entre 30 y 175 grados. Dado que es un protocolo maestro-esclavo, no hay forma de que un dispositivo campo informe por excepción, excepto a través de Ethernet TCP/IP llamado MBus. Se limita a direccionar 247 dispositivos en un enlace de datos, lo que limita el número de dispositivos de campo que pueden conectarse a una estación maestra. Una vez más, Ethernet TCP/IP es la excepción. Las transmisiones Modbus deben ser consecutivas, lo que limita los tipos de dispositivos de comunicaciones remotas a los que pueden almacenar datos en un buffer para evitar fallos en la transmisión. Programas que soportan los protocolos Modbus RTU-TCO. La mayoría de los software SCADA soportan Modbus, por ejemplo los que se muestran a continuación. Y eso ha sido todo sobre el protocolo Modbus. Nosotros somos el equipo 3 y gracias por ver el video. Estas son nuestras referencias.